En este último video, para terminar el tema 1, vamos a ver los rasgos estructurales del capitalismo moderno, entendiendo por capitalismo moderno el que nace con la Revolución Industrial hacia el 1760 en Gran Bretaña y viene hasta la actualidad. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Identificar algunas regularidades o hechos estilizados que han acompañado al sistema capitalista, o más que el sistema capitalista, a la evolución del capitalismo hasta nuestros días. La primera observación, que es bien clara y la venimos viendo desde el inicio, es divergencia en crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Los países, partiendo de niveles relativamente similares, o por lo menos más cerca, desde el siglo XVII o XVIII, o más recientemente estos países que no despegaron con los europeos al inicio, pero que despegaron después, partiendo de niveles relativamente más cercanos, algunos crecen muchísimo, como es el caso de Corea del Sur, o algunos permanecen cuasi estancados, como es el caso de Nigeria. Esta divergencia en crecimiento entre países también vamos a ver luego que está acompañada de desigualdad. Y esta desigualdad es entre países, pero también al interior de cada país. ¿Qué es lo que tenemos aquí arriba? Aquí arriba tenemos algo que vamos a llamar el índice de Gini o coeficiente de Gini, que es uno de los indicadores que vamos a usar para medir la desigualdad. El índice de Gini, cuanto más bajo es, más igualitaria es una sociedad, o más igualitaria es la distribución de su ingreso. Lo que vemos, por ejemplo, es que en el caso de Holanda el índice de Gini bajó permanentemente y es la más baja, digamos, de los tres que estamos comparando. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o de Gran Bretaña, que son países que tienen un crecimiento dinámico, y de hecho Gran Bretaña es donde nació la Revolución Industrial, si bien la desigualdad bajó, a partir del 70 creció de tal manera que se incrementó en forma bastante importante. Y lo mismo en Estados Unidos, donde la desigualdad ha crecido, aunque el PBI per cápita ha crecido. ¿Esto qué quiere decir? Que el aumento en el producto se ha acompañado de un aumento en la desigualdad al interior del país, y en donde seguramente haya un porcentaje de la población que no está pudiendo apropiarse o transformar en bienestar ese aumento del PBI. Ahora, lo que también vemos es que los gobiernos, o lo que hacen los gobiernos, importa para la distribución del ingreso. ¿Qué es lo que está en las barras naranjas? El Gini, el índice de Gini calculado luego de que operan los impuestos. Obviamente cada país de los que está graficado con su propio sistema impositivo. Y las dos barras sumadas nos dicen lo que sería la desigualdad del mercado. Entonces, vemos por ejemplo que Suecia es un país en donde el sistema impositivo tiene un papel relevante en los niveles de igualdad, porque Suecia sin sistema impositivo tendría niveles de desigualdad muy similares, por ejemplo, a los de Francia o a los de Alemania, y sin embargo es la más baja en desigualdad luego de que opera el sistema impositivo. Lo mismo en los países en los que el sistema impositivo casi no opera. Su desigualdad es muy importante, pero además tienen sistemas impositivos que no compensan, como es el caso de Sudáfrica. Cuando hablamos de desigualdad ¿en qué? Bueno, en varias magnitudes, en renta o en ingreso, en riqueza o patrimonio, y esto opera también en fundamentar desigualdades en consumo y en oportunidades. Esto quiere decir, las desigualdades primarias que uno puede tener dependiendo del lugar donde nace, dependiendo la casa a la que pertenece o el contexto socioeconómico, provocan desigualdades en estas tres magnitudes, pero claramente van a provocar una desigualdad en las oportunidades que uno va a tener a lo largo de la vida. Y finalmente van a limitar la libertad de elegir. ¿Y entre quiénes? Entre regiones o países, pero también entre individuos dentro de un país y entre países. Y lo importante es que retengamos que la desigualdad inhibe el desarrollo. Y de hecho, desde las vertientes teóricas más recientes, como la de Amartya Sen,
justamente se ha argumentado que combatir la desigualdad es una de las cosas que hay que hacer para poder desarrollarse, porque la desigualdad es un inhibidor del crecimiento y del desarrollo. La otra característica básica que tiene el capitalismo moderno es el permanente cambio tecnológico. Lo que estamos viendo acá es la proporción, digamos, de cómo ha crecido la generación de energía, en este caso energía eléctrica, pero esto se podría replicar con todos los avances tecnológicos del siglo XX y el siglo XXI. También hubo un gran aumento de la población. Luego de superada la trampa malthusiana, vemos que el incremento de la población fue muy grande, que se acompañó de un grado muy importante de urbanización. La gran parte de la población mundial vive en centros urbanos. Y además estamos ante un mundo conectado y cada vez más conectado. Obviamente, ¿qué es lo que tenemos acá? Es un poco una estimación que alguien hizo, midiendo con un indicador común cuánto demoraba en llegar una noticia desde la vieja antigüedad hasta épocas más modernas. Entonces vemos que entre el año 50 y el 222, algo demoraba muchísimo tiempo en ser informado al resto del mundo. Y de hecho, en el 1865, la velocidad de la noticia se había multiplicado por 12, pero si la comparamos con la situación actual, donde las redes sociales y la conexión a Internet hace que una noticia se difunda automáticamente, vamos a ver la hiperconectividad que tiene como característica el capitalismo moderno. El otro gran tópico, digamos, del capitalismo moderno, que va a ser uno de los temas que vamos a ver en este curso, es que algo positivo como el incremento de la tecnología o el cambio tecnológico, que no solo hizo que el producto creciera, sino que también mejoró nuestros estándares de vida por la vía de acceso a bienes que nos ahorran tiempo. Recuerden aquello de la lavadora, la energía eléctrica, etc. Bueno, eso positivo que tiene el cambio tecnológico, que viene un poco promocionado por el capitalismo también tiene una faceta negativa, y la más importante, diríamos, es este tema del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Luego también lo vamos a ver, pero es básicamente un efecto invernadero en los gases que se acumulan en la atmósfera que provoca un calentamiento global. Esto está siendo un problema importante, de hecho hay un consenso en que esto es un problema, no se sabe bien cuándo va a empezar a ser un problema irreversible, sobre eso hay distintas predicciones, pero lo cierto es que esto pone en tela de duda, digamos, la continuidad del mundo como lo conocemos hoy, y es un problema que nace conjuntamente con el crecimiento muy grande de la producción que genera contaminación. Y con esto estamos terminando el tema 1 y vamos a comenzar en las próximas sesiones con el tema 2, unidad 4 del core.